Bienvenidos nuevamente a esta sección de Antioquia Debate. Hoy con el diputado Juan David Muñoz del Partido Verde y Walter Arias del Partido Conservador vamos a hablar de lo que recientemente pasa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al aprobar por unanimidad la ponencia de la Ley Integral Trans. Este proyecto de ley busca garantizar los derechos de las personas trans en Colombia y personas con identidades de género diversas. En ese sentido, quisiera preguntarle al diputado Walter Arias si este proyecto de ley no socava la patria potestad al impedir que los padres decidan sobre los procedimientos de los menores de edad. Evidentemente, este proyecto lo que hace es socavar la patria potestad de los padres de familia, que finalmente, por ejemplo, reza el artículo 14 en el literal 2 de este proyecto que cualquier persona con identidad de género diversa en cualquier ciclo de su vida puede ir a cambiar su sexo y su nombre en una registraduría sin el permiso del acompañamiento de sus padres. Esto lo que hace es socavar la patria potestad de los padres de familia. Lo que hace es, de alguna manera, limitar los padres para que ellos puedan ayudar a sus hijos en el acompañamiento de este proceso tan fuerte que hay. Además, este proceso también lo que hace es el artículo 26, el artículo 24 de este proyecto de ordenanza obliga a las instituciones educativas a contratar personas con identidad de género diversa y obliga a los directivos de estas instituciones educativas a que esta ideología que estas personas de alguna manera van a transmitir se haga sin el permiso, sin el consentimiento de sus padres, lo que genera una agresión de frente a la libertad de educación y a la oportunidad de los padres elegir qué es lo que van a recibir sus hijos. Diputado Juan David, ¿alguna réplica frente a esto? Lo primero es que no socava la patria potestad, pero sí es una respuesta de un proceso que en Colombia no obedece a este proyecto de ley, sino que obedece a diferentes fallos de la Corte Constitucional y obedece también a la normativa internacional en materia de derechos humanos, y es la categoría de autonomía relativa y progresiva. Cuando se habla de autonomía progresiva, esto indica que incluso los adolescentes, acompañados psicológicamente con profesionales de la salud, etcétera, pueden tener la capacidad de tomar decisiones frente a aspectos de su vida, entre ellos la identidad de género. Y esto, contrario a socavar la patria potestad, lo que pone es unos límites, porque una cosa es la familia y las tradiciones como espacio de cuidado, pero en nombre de la familia no se puede generar una vida cruel, indigna y de sufrimiento a los adolescentes. Diputado, y entonces en ese mismo sentido, ¿qué necesidades busca atender este proyecto de ley a la población trans y no binaria en Colombia? Lo primero es que es un proyecto de ley que le apunta a garantizar el derecho a tener derechos. En Colombia, lastimosamente, no todo el mundo tiene derechos y no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceder a servicios de salud dignos, educación digna, empleo digno, y muestra de eso son las personas trans, que las estadísticas lo que muestran los estudios es que una persona trans o no binaria tiene muchas menos posibilidades de acceder a empleo, de acceder a educación. Más del 80% de las mujeres trans desertan de la educación básica por bullying, más del 90% de las personas trans son rechazadas de los espacios laborales, la atención médica se vuelve casi que imposible por los límites estructurales que hay. Entonces este proyecto en últimas lo que busca es garantizar derechos a sujetos de derecho. Diputado Walter, ¿alguna réplica? Sí. Evidentemente, esto lo que dice de hablar derechos, todos los ciudadanos de cualquier país en el que vivamos tenemos derechos. Todos pueden acceder a la salud, como el sistema de salud está compuesto para que todos accedan a él. Todos pueden acceder a educación, como es un derecho acceder a la educación. Todos pueden acceder al trabajo, todos pueden acceder a la participación política, todos pueden acceder a la vivienda, todos pueden acceder a la cultura, o sea, los derechos están allí. Entonces esto, en vez de generar en nombre de un consenso, lo que hace es generarse una discriminación más grande aún. El proyecto de ley lo que quiere es obligar entonces a que el Estado y a que la sociedad tenga una persona por su identidad, por su gusto, por personas del mismo sexo, por su identidad de género diversa, entonces haya que generarle unas prebendas, unos privilegios para ellos
por el hecho de que tengan esta condición. Esto lo que hace es socavar más fuertemente la realidad de estas personas y ponerlos más en el foco. Y esto, lejos de generar derechos y de generar consensos, lo que va a generar es más violencia, lo que va a generar es más dolor y lo que va a generar es una ruptura más grande aún de la que hoy existe. Diputado Juan David, en Colombia vivimos violencia todos los días. ¿De qué manera este proyecto de ley puede buscar disminuir la violencia y la discriminación contra esta población en Colombia? Sí, vea, lo primero es que en materia de derechos y en materia de justicia, aunque exista la ficción de que todos somos iguales a la ley, en la realidad concreta eso no es así. Y la justicia precisamente lo que debe buscar es comprender de dónde se parte. Si usted parte de una situación injusta, como Estado debe tener acciones afirmativas. Eso hace parte de los mandatos en materia de derechos. Y en ese contexto, este proyecto de ley es una acción afirmativa, que lo que busca es también tener una posibilidad aleccionadora de cara al país, es decir, un Estado que no solo va a dejar de ser pasivo ante un fenómeno problemático, sino que se va a poner desde el horizonte activo en el fenómeno y buscar generar pedagogía, acción afirmativa en materia de derechos y pedagogía para transformar una cultura en Colombia que es muy lamentable. Diputado, réplica. ¿Cómo puede beneficiar este proyecto de ley, por ejemplo, a esta persona trans que mataron en Bello en esas condiciones tan horribles que la mataron? ¿Cómo beneficiaría este proyecto a esa persona? Ella no necesitaba unas condiciones de igualdad y de privilegios, lo que necesitaba era seguridad. O sea, aquí es una materia totalmente diferente. Necesitaba seguridad, que haya más policía, que haya más pie de fuerza que pueda atender estas realidades. O sea, la violencia, no se puede decir que entonces se genera violencia a la persona por su condición. Absolutamente no. La violencia genera violencia en todos los espacios, no es por la condición. Yo no creo que a esta persona la hayan asesinado por su condición, de su gusto. No creo que a esta persona la hayan asesinado por la condición de ella. Absolutamente, es unas condiciones de inseguridad que vivimos todos los antioqueños. Una persona que ya ha tenido una terapia de reafirmación, entonces, por ejemplo, para reducir la violencia, unas personas aquí, por ejemplo, hubo una persona en el Consejo de Medellín, una persona que estuvo sometida a tratamientos hormonales y finalmente después trató de buscar ayuda y no se le da la ayuda. Entonces esto, en vez de alivianar la carga, lo que hace es generar más violencia, porque promovemos los procesos de hormonización, promovemos las terapias de reafirmación de género, pero las personas que quisieran devolverse finalmente entonces no tienen la posibilidad porque no tienen acceso a la salud, porque esto sí no lo está permitiendo, esto lo está eliminando el mismo proyecto de ley. Entonces esto, lejos de generar paz, lo que genera es más violencia, porque es precisamente esa injusticia, la injusticia, la que genera la violencia. Una persona cree que es igual ante la ley, sin importar su condición sexual, su condición política, su credo religioso. ¿Eso la hace merecedora o no de un empleo y de una oportunidad educativa? Yo pienso que la condición de la persona no la debe hacer merecedora más o menos de un empleo o de acceder a la educación. Lo que tiene que hacer merecedora a la persona de acceder a un empleo son sus capacidades, su disciplina, su responsabilidad, su formación, su idoneidad para ejercer un cargo. Lo que tienen que hacer a las personas para acceder a la educación no tiene que ser su condición, no tiene que ser lo que viven o su experiencia de vida, sino el deseo de salir adelante, el deseo de progresar, las ganas de crecer. Yo pienso que finalmente es que las condiciones están dadas y este proyecto de ley, vuelvo y afirmo, lo que busca es hacer una lista de privilegios para las personas que tengan identidad de género diversa. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre a usted en el artículo 31 del proyecto? Está que un empleador tiene que tener en su planta de cargos el 10% de su planta destinada para personas trans. Pero espera un momentico, entonces, querría decir entonces que un empleador tendría que limitar la posibilidad de contratar un padre de familia con hijos, una madre cabeza de hogar que tiene una situación complicada, porque entonces ya tiene su planta de cargos a tope con lo que podría ser, y el cupo que hay es para personas trans, sin de alguna manera medir las condiciones y las capacidades de cada persona. Diputado, réplica. Sí, varias cosas. Esta persona que mataron en Bello tiene nombre, se llama Sara Millerey, así como las más de 164 personas trans que asesinaron el año pasado en Colombia. Eso lo que muestra es que hay un problema gravísimo en Colombia de comprensión de la diversidad.
Y cuando hay problemas tan graves que llevan casi a una sociedad fascista que elimina a la otredad, que elimina al diferente, el Estado tiene un papel. Y el papel del Estado es intervenir en el proceso cultural. Y esas intervenciones se dan con acciones afirmativas, como se ha hecho, por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres antes eran negadas de la vida social y al Estado le toca intervenir con acciones afirmativas, entendiendo que las mujeres tienen los mismos derechos, personas con discapacidad, etc. O sea, el Estado, en un Estado de derecho, lo que debe hacer es acciones afirmativas que permitan que todos tengan igualdad de derechos reales, concretos, no abstractos. En este momento pasamos a una pregunta incómoda por parte de cada diputado sin derecho a réplica. Entonces invito al diputado Juan David a que le haga una pregunta al diputado Walter. Pues vea, usted mira cualquier investigación que se haya hecho sobre la situación de las personas trans, incluso de la población LGBTIQ+ en general, y lo que va a ver es que evidentemente tienen menos posibilidad de acceso y permanencia en la educación por múltiples razones, menos posibilidad de acceso al empleo, ¿cierto? Menos posibilidad de atención digna en salud, además de la discriminación y violencia que se sufre. Si no es a partir de la intervención del Estado por medio de crear normatividad, ¿cómo se va a solucionar la violencia y la discriminación contra las personas trans y contra la población LGBTIQ+, si es evidente? O sea, si no hay posibilidad de negarlo porque está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo solucionar eso? Diputado. Vuelvo y reitero, la condición de la persona no tiene por qué generar más discriminación en ella. O sea, lo que busca finalmente es entonces pero la persona por su condición, que terminaríamos discriminándola en nombre de no, terminaríamos discriminándola más, permitirle que acceda a eso. Ahí lo que entonces tocaría hacer, si es que eso fuera una realidad, lo que tocaría hacer entonces es entrar a formar los empleadores y a formar todos los emprendedores y toda la gente que hace que esto. Es más, desde el mismo ejercicio público. ¿Cómo entonces se está haciendo todo esto? Porque yo sí digo una cosa, si una persona tiene las capacidades, tiene la idoneidad, está preparada para ejercer cualquier cargo, no lo debería condicionar su identidad para acceder a él. Una persona trans puede trabajar en cualquier lugar si tiene las capacidades. Yo no quisiera ser compañero de trabajo de una persona que simplemente está aquí, no por sus capacidades, por su idoneidad, por su preparación, por su responsabilidad, porque se ha ganado este espacio. No quisiera estar con una persona que lejos de haberse ganado el espacio, estuviera conmigo simplemente porque es trans. Eso sería injusto para mí. Por eso pienso que finalmente lo que tendríamos que hacer es prepararnos de una manera diferente y vivir, hablar de esto en el contexto, pero no imponiendo una ideología, Diputado, y una pregunta para el diputado Juan David. Se me ocurría ahorita, Juanda, pues mirando todo esto y hablando de Sara, de Sara Millerey, la persona que murió en Bello, se me ocurría esto. Si entonces la mujer no es una realidad biológica, si la mujer no es una realidad biológica y si entonces la mujer, esto no es una imposición ideológica, sino una realidad biológica, entonces se me queda la pregunta, entonces, ¿cuál es el concepto de mujer? ¿Qué es una mujer entonces para usted, Juanda? Pues primero, lo de realidad biológica no profundizaré, pero hay estudios incluso que dan el debate sobre qué es y no es realidad biológica, pero acá estamos hablando de identidad de género. Y yo no soy quien para decir si esta persona es una mujer o no es una mujer, porque cada cual se da su propia identidad y eso no le hace mal a la sociedad. Y en cambio sí, el no reconocerlo sí genera problemas estructurales. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, le miran el nombre, le miran sus documentos de identidad. Si usted es una mujer trans y va a una entrevista de trabajo y no tiene la posibilidad, como la ley lo permitiría, de modificar usted su nombre y su identidad en su documento, porque se reconoce así, el entrevistador le va a entrevistar a usted como si fuese hombre cuando usted se reconoce mujer, y eso ha generado la limitación laboral en muchos aspectos. Y lo mismo en el espacio educativo. Una persona que se reconozca mujer, que se
vista y estéticamente se sienta mujer en un espacio educativo tan cruel que a veces es, y lo nombran como hombre y lo tratan como hombre, va a terminar creciendo en un ambiente totalmente contrario a su propia identidad, y eso, entre otras cosas, es lo que ha llevado a que muchas personas, hombres y mujeres trans, terminen suicidándose. Y eso no es que si es verdad o no, es verdad porque hay datos que lo demuestran. A todos, muchas gracias al diputado Juan David, al diputado Walter por esta sección de Antioquia Debate, y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo.